Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen comienzo de semana. Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy es lunes donde les llevaremos a ustedes nuestras acostumbradas secciones de cada lunes. Fidel, hola, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, bueno, con mucho trabajo, con trabajo no y se descansa complicaciones. ya, ¿no? Uno está permanentemente en algo. Bien amigos, hoy como acostumbramos los lunes les traemos nuestra sección de una noticia en economía, lo más importante de la semana, y sin lugar a dudas, la noticia más importante de la semana es el anuncio del Banco Central de Venezuela de la libre convertibilidad de la moneda, información que fue aportada, que fue presentada al país el viernes 7 recién pasado en la tarde. Sí, en efecto, ese anuncio fue hecho conjuntamente por el presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, y el ministro de Finanzas, Simón Serpa, el viernes pasado, viernes 7 de los corrientes. Anunciaron un nuevo sistema cambiario, un nuevo convenio denominado número 1, ya está publicado en Gaceta Oficial y está contemplado dentro de ese plan de medidas de recuperación del aparato productivo nacional, porque tal como lo dijo el ministro Serpa, este nuevo convenio cambiario es una ventana hacia incrementar y sobre todo reactivar la producción en lo que es agroalimentos, en lo que es turismo y exportaciones. Bueno, nueva convertibilidad de la moneda, ya el control, los 39 convenios cambiarios del control establecido que estuvo en ejercicio más de 15 años, es decir, el control impuesto desde febrero del 2003, ya quedó derogado por este nuevo sistema cambiario donde el Estado no va a tener el control en cuanto al otorgamiento de las divisas, sino a través de la banca pública y de la banca privada. Tanto personas naturales como jurídicas están en libertad de comprar y de vender sus divisas. Así es, sin embargo, el propio anuncio establece y en la Gaceta Oficial, donde está publicada el nuevo régimen cambiario número 1, como se le denomina, que deroga los 39 regímenes cambiarios anteriores, desde el 2003 hasta la fecha, establece que el Banco Central de Venezuela será quien centralice la compra y venta de divisas y moneda extranjera generadas tanto por las empresas del Estado como por las personas jurídicas y naturales del país, que podemos acudir, entre otros, ahora a la banca comercial, como se le conoce, o universal, para colocar allí las divisas, ¿no? Para venderlas, más no para comprarlas. Todavía no está establecido, digamos, en ese sentido. También se establece en este régimen cambiario la posibilidad de aperturar cuentas en banca pública y privada venezolana nacional, de aperturar cuentas en moneda extranjera para efectos de manejo de divisas libremente, ¿no? Tanto de ingreso como de salida en las cuentas personales. Eso está establecido también, pero lo que no está claramente establecido es cómo va a ser el tipo de cambio que se va a manejar, o sea, cuál es la tasa cambiaria que va a regir. O sea, de acuerdo con lo establecido en el régimen cambiario, esa tasa va a ser libre, va a depender en consecuencia del comportamiento de la oferta y la demanda del mercado, lo que implica que tendría un comportamiento variable, que en algunas ocasiones subiría, en otras ocasiones bajaría, podría tener movimientos leves, podría tener movimientos bruscos, en principio. Pero igualmente el anuncio hace referencia a la tasa DICOM, y por lo tanto entonces se está hablando de la permanencia de un tipo de cambio controlado, que es el DICOM. Entonces esto genera contradicción, y genera muchas dudas, efectivamente, porque entonces estamos en presencia realmente de una apertura cambiaria, estamos en presencia de una liberación para que las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas puedan manejar libremente divisas en el mercado nacional, o se van a mantener algunas restricciones perniciosas de las que hemos visto en los últimos 15 años. Eso lo veremos, mira, lo veremos en el transcurso del día y no podemos emitir desde ya un juicio, hacer un pronóstico, por razones estrictamente lógicas y metodológicas. Bien, las autoridades, el Ejecutivo Nacional, cuando hicieron anuncio de este nuevo convenio cambiario, insistieron que era para permitir las operaciones de menudeo, tanto de las personas naturales como las personas jurídicas. Las personas jurídicas, es decir, las empresas, los empresarios, deberán tener
por concepto de sus exportaciones el 80% de divisas y el 20% restante debe ser claramente vendido al Banco Central de Venezuela. Claro, pero eso que era lo que estábamos comentando, pero entonces esto genera muchas inquietudes y vale preguntarse, que nos estamos preguntando muchas personas. ¿Es libre convertibilidad de la moneda? Es libre, exacto. ¿Por qué tratan de impedir, por ejemplo, las operaciones en remesas en el nuevo régimen? ¿Por qué las operaciones entre privados deben regirse por una tasa de cambio burocrática fijada, como es el DICOM, que se mantiene allí? El control de cambio entonces se mantiene vivo. Y nos preguntamos, ¿murió el control de cambios? ¿Qué otras preguntas podríamos hacernos, Darcy, en ese sentido? Mira, otra pregunta es por qué, bueno, ya la dijiste, ¿por qué está establecida la tasa a una tasa de DICOM? Y la pregunta, más que pregunta, es percibiendo y teniendo constancia de la realidad actual es que no hay divisas. Y que como agregado, exacto, y que el control de cambio, esta nueva disponibilidad, este nuevo control cambiario no es suficiente para la recuperación de la economía dentro de este plan de medidas anunciadas en los últimos días por el gobierno nacional para la recuperación, porque tiene que estar acompañado este nuevo convenio con otros agregados macroeconómicos como es la política fiscal. Así de sencillo, ordenamiento en el gasto público. Así es. Y otra pregunta que también uno cabe aquí, ¿se despenalizó abierta completamente las operaciones cambiarias? O sea, ya no es delito manejar divisas, porque a lo largo de estos últimos 15 años se ha perseguido a quienes manejan divisas. Hay gente que está presa, detenida por haber manejado divisas y que fueron capturados en flagrancia. ¿Ahora esto no es delito? Pues, esas son ¿cómo las cosas, traducirlo exactamente? Exacto, y cómo, si eso no se establece con toda claridad, no solo en el papel y en el discurso, sino en la práctica, no se podrá generar confianza efectivamente para que el sistema funcione. Además de que tenga y se cuente con las divisas necesarias para abastecer el mercado, de manera que no vaya a existir escasez de divisas en el mercado, porque eso empuja al alza, obviamente. Sí, dada la contracción dada la contracción que presenta el aparato productivo nacional, donde sabemos que el 96% de las divisas son otorgadas, son recibidas por la industria petrolera, y entonces no se ha hablado, el gobierno no ha puntualizado sobre el grado de improductividad que hay, es decir, la contracción económica, y un elemento fundamental es la confianza para todo esto, ¿no? Nosotros mañana martes, el miércoles próximo le hablaremos, le prometemos que vamos a llevarles este tema con mayor precisión y mayor detalle de discusión, lo que es el nuevo control cambiario, el nuevo régimen cambiario. Así es. Bien. Fidel, vamos al otro segmento. Vamos al otro segmento, nosotros debemos cumplir una pausa y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Amigos, continuamos con ustedes en Un Mundo de Economía en este mediodía de lunes. A continuación vamos a nuestro segmento del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos para ustedes el término moneda infravalorada. Término interesante en vista de la situación que se está viviendo en el comportamiento del valor de nuestra moneda nacional, nuestro signo nacional. Sí. Bien, vamos entonces a nuestra siguiente sección. El término de este mediodía es moneda infravalorada. No vaya a creer usted que hablaremos del bolívar, por supuesto que no. El valor de nuestra moneda no califica como tal. Podemos hablar de infravaloración de una moneda es cuando un gobierno o un banco central o un equipo económico o un gobernante le aumente su fuerza para que los productos, bienes y servicios que produce el país posean mayor capacidad de venta, por ser más bajos en sus precios internacionales que los productos de países que en vez de infravalorar sus monedas, más bien las sobrevalúan. En otras palabras, el valor de cambio de una moneda infravalorada en función de otras monedas está por debajo del nivel que podría alcanzar en un mercado libre. Sencillémoslo
diciendo de la siguiente manera que un país le baja el valor a su moneda, el valor de cambio, a través de una política comercial que establezca que sus productos exportables sean competitivos bajo una relación de compra establecida, es decir, para ser colocados en los países donde van a ser comprados estos productos exportables, bajo una relación mercantil internacional. Que sea favorable para ese país. Sí, por supuesto. Efectivamente, esta es una estrategia que manejan con mucha, diría yo, experticia países como China, por ejemplo. China acostumbra infravalorar su moneda, o sea, reducirle puntualmente el valor monetario, el valor de cambio al yuan, para abaratar en divisas internacionales, para abaratar en dólares, en yenes japoneses, en euros, el precio de las mercancías exportables chinas, y de esa manera, de una forma ficticia, hacerle ganar ventaja competitiva de precio e impulsar en consecuencia un crecimiento de las exportaciones. Esto, por cierto, cuando lo practica China y cuando lo practican otros países, porque China no es el único, ¿no?, de infravalorar puntualmente una moneda por un periodo de tiempo para impulsar, como estamos hablando, sus exportaciones de esta forma, esto genera reacción generalmente en el exterior, puesto que se ve como competencia desleal, sí, ¿no? Porque entonces hay un país que está infravalorando la moneda mientras otros no, y se gana entonces de esa manera ventajas competitivas en los precios. Claro, para hacer esta infravaloración de la moneda en los países, cuando quieren bajarle el valor de cambio a sus productos exportables, también hay que considerar elementos que son fundamentales, que es la calidad de los productos. Sí. Por supuesto, la calidad. Sí, eso va de la mano. Si tienes, imagínate tú, si el país tiene productos de alta calidad, claro, por encima del estándar internacional, claro, e infravalora la moneda para hacer bajar el precio, bueno, el impacto es extremadamente alto, en el sentido de que puede, y de hecho ocurre, desplazan en los mercados internacionales a productos de la competencia de otros países. Y esto es lo que genera guerras comerciales, como la que ve uno en ejercicio entre el caso concreto, ¿no?, entre los Estados Unidos de Norteamérica y precisamente China. Porque el conflicto comercial entre Estados Unidos y Europa es diferente. No es por infravaloración, bueno, ¿no?, es por impuestos. Claro, son términos que de verdad son términos que nosotros consideramos llevarles a ustedes por su importancia, y que deben de manejarlos, de tener pleno conocimiento. Es el propósito que nosotros tenemos con esta sección, como es el Diccionario Económico y Social. Sí, para poder hablar con propiedad de diferentes cosas o temas relacionados con la economía. A continuación, amigos, vamos a hacer un corte comercial para cumplir compromisos con nuestros anunciantes, y regresaremos con nuestro tercer segmento de Táchira y su economía. Como ven, hay más de un mundo de economía para ustedes. No se retiren. Estamos de vuelta con más de un mundo de economía, y vamos ahora a nuestra sección acostumbrada de cada lunes, como es Táchira y su economía. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, sobre la gasolina, la manzana de la discordia entre los 43 municipios del territorio venezolano. Por supuesto, estamos aquí dentro del estado Táchira, un estado muy fronterizo. ¿Y por qué se ha convertido la manzana en la discordia, dado los precios diferenciales que hay por la brecha diferencial en el cambio, tanto del peso colombiano con el bolívar ahora soberano? Nada más vale citar que una pimpina actualmente, que tiene 20 litros, cuesta un bolívar soberano, es decir, 1 millón de bolívares, de los fuertes, de los anteriores, y se vende en 25.000 pesos. Imagínense la ganancia, de ahí la seducción tan grande por la gente de traficar con este tipo de economías, de negocios que son propios de las economías subterráneas, de las economías ilícitas, de las economías oscuras, que son aquellas economías que se rigen por códigos y leyes de la delincuencia o de lo delictivo. 1.500.000% es la tasa de rentabilidad de la gasolina por el diferencial cambiario y por el diferencial de precios hacia el otro lado de la frontera.
¿Pero por qué, Fidel? Porque tener una de las gasolinas, entre comillas, más baratas del mundo, esto es lo que ocasiona a todas estas distorsiones. Claro. Porque el precio es un precio no real. Correcto. Y por eso es que el Estado venezolano ha terminado por reconocer esta situación, el gobierno venezolano, y está intentando hacer alguna corrección en este sentido. Se han hecho anuncios de que va a haber efectivamente un nuevo plan de precios para el combustible. Se habla de precio internacional para ser colocado o cobrado en el territorio de los 43 municipios fronterizos del país, sí, 7 de ellos en el Táchira, ¿no? De los municipios fronterizos. En este momento se están haciendo pruebas piloto en el manejo de unos equipos para hacer la fulana cobranza de estos combustibles, puesto que tiene que manejarse con tarjetas de crédito o débito por los montos de los que estamos hablando, si es que va a ser a precio internacional, porque entonces estaríamos hablando de un precio similar al de Cúcuta con la intención de tumbar el contrabando, ¿no? Porque ya no sería negocio, claro, si se maneja ese precio. Y ese precio internacional que fue anunciado por el presidente Maduro dijo precio internacional un poquito más elevado que el precio del combustible en Colombia. Exacto, pero en paralelo se está hablando de un subsidio. Y entonces no se tiene claro cómo es el manejo del subsidio. Si el subsidio implica que va a haber una gasolina al mercado interno con un precio subsidiado y otra gasolina con un precio internacional. Si va a haber una gasolina con un precio subsidiado, entonces tenemos una gasolina barata, a la que tendrán acceso algunas personas bajo ciertas condiciones que está estableciendo el gobierno en torno a un carnet por allí. Si eso es así, entonces el contrabando seguirá vivito porque va a haber un producto barato en frente de un producto costoso impulsado cada vez más por un diferencial cambiario, entonces no habrá manera de parar el contrabando si ese es el objetivo. O si el objetivo de incrementar el precio de la gasolina es hacer el mercado interno rentable para la industria petrolera venezolana y para las finanzas públicas, ¿no? Para vencer el déficit fiscal. Pero ese ya es otro dibujo diferente. Esto no está claro efectivamente. De hecho, el plan de incremento del precio de la gasolina no ha arrancado. No ha arrancado, Darcy. No, yo lo sé. Están haciendo pruebas por allí. ¿Cómo podemos calificar el asunto? Lo cierto es que el gobierno nacional está reconociendo que hay necesidad de hacer un incremento de precios y va caminando para allá. Y esa es una realidad, en medio de una profunda crisis económica y social que durante los últimos años enfrenta Venezuela. Esta crisis ha convertido al contrabando en el motor que mueve la economía en la frontera venezolana, según muchos estudios que se están publicando, y que ha sido alimentado sin freno por el diferencial de precios de los productos allende la frontera, o sea, al otro lado, y muy especialmente por ese diferencial cambiario, cosa que no mejoró ni se modificó, y hay que decirlo, con la implantación de la nueva reconversión monetaria. El hecho de quitarles el cero y que la moneda aumentara de valor no cambió la situación del manejo de la gasolina al otro lado. La situación es de tal tenor que las autoridades locales y nacionales han reconocido un incremento en los niveles de ilegalidad en los municipios fronterizos de San Antonio y Ureña, y yo me atrevería a decir que otros municipios también, así como la existencia de organizaciones criminales armadas dedicadas, entre otras cosas, al tráfico ilegal de mercancías. Así que en este tema tenemos que ser honestos. Seamos honestos. Esta es una frontera donde toda la vida ha existido el contrabando y en la que hoy un porcentaje muy alto de la población, porcentaje por cierto muy difícil de determinar cuánta gente, pero es que efectivamente ocurre, vive de ese contrabando. Y no solo de combustible, sino de cualquier producto que represente ganancia por tipo de cambio al otro lado de la frontera. Si mañana no se puede pasar gasolina, será cualquier otro tipo de producto el que se pase para allá. ¿Por qué? Porque prácticamente para mucha gente ese tipo de actividad es la única fuente de ingresos reales que tiene en la economía, porque estamos hablando de una población en una frontera donde no hay trabajo formal y por lo tanto un porcentaje muy alto de la población no puede, hacerse de sus ingresos lícitos, legales y formales para poder vivir con dignidad
y por lo tanto entonces se dedican a este tipo de actividades ilegales e ilícitas, alimentando en consecuencia una economía subterránea y oscura que muchas veces hemos mencionado aquí en Un Mundo de Economía. Es en el fondo la economía que priva en la frontera. La que manda, la que está es mandando. La que manda. Porque todos tenemos ingresos nominales, pero ingresos reales, es decir, aquellos ingresos que son suficientes para satisfacer todas nuestras necesidades, dado el nivel de precios día a día, independientemente de las reconversiones monetarias que haya. Esa es otra cosa. Claro, y por eso precisamente es que el tema de que el gobierno intente controlar el tema de la gasolina y de ponerle un precio a la gasolina se convierte en la manzana de la discordia. Bien. Nos va a poner a pelear a todos. Tema también que debemos de llevar en próximas emisiones para ampliar y detallar otros puntos relevantes. Vamos, bueno, ya a despedirnos, nos vamos, pero no podemos hacerlo sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y por supuesto invitarlos a que mañana nos acompañen en un punto candente de la economía donde vamos a continuar analizando el tema del manejo monetario del Banco Central de Venezuela, aquí en el país. Bien amigos, y debemos tener siempre muy presente la relevancia que tiene la economía como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan un feliz mediodía, buen provecho.